Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de El Madrid de William Klein. William Klein es un fotógrafo que acaba de morir, creo que el 10 de septiembre, no sé si el día o el 15, murió en paz con 95 años, 94, 95 del año 28. Y creo que 94, ¿no? Estamos a 22. Y bueno, tiene una trayectoria. Para mí es un fotógrafo imprescindible porque influyó un montón de fotógrafos en Japón, en España, en todos lados. Creó vías nuevas porque hizo cosas inusitadas. Bueno, tengo que deciros que creo que rodó 220 spots, o sea, anuncios, hizo 20 películas, pero a mí me cautiva su fotografía porque además hizo un libro con un título muy largo que todo el mundo le llama New York, pero es mucho más, ahora lo contaré, pero ese libro se compra incluso de segunda mano hoy día porque hizo un diseño precioso, no solamente las fotografías que puso. Él es curioso porque yo estoy leyendo su vida, yo conocía obras suyas, vamos a ver, Foto España hizo en 2019, cuando estaba vivo, hizo una retrospectiva suya excepcional de toda la época de su vida y bueno, hoy os ya hablo del Madrid de William Klein. No tengo aquí la fotografía, voy a ver si me hago con un ¿cómo se llama? Una tableta, y así cuando os hablo de una fotografía la pongo y la veis, ¿no? Y bueno, él estuvo en Madrid. Voy a contaros desde el principio. Él es segunda generación de un judío, familia judía húngara. Son muy buenos artistas los húngaros, como los irlandeses, como los turcos, como los cubanos, mexicanos. Son buenos artistas de toda la vida de Dios. Y entonces resulta que a su abuelo le fue muy bien. Llegaron a Nueva York y se quedó allí. Le fue muy bien económicamente, pero apostó, como en la ruleta, todo a un número, que era la bolsa. Y en el 29 la bolsa hizo un crack, como era el Viernes Negro, la gente se suicidó y tal, y el abuelo perdió hasta la camisa. Y entonces, bueno, pues les tocó, él lo cuenta, él había nacido en el 28, en el 29 se arruina el abuelo, y entonces les toca irse a un barrio más modesto. Dice que su barrio, no sé si era Harlem, uno de estos. En la parte norte eran los irlandeses, en la parte este los hispanos, en la parte oeste gente de color, así. Y entonces él era judío, al cual todos odiaban y despreciaban, los hispanos, los irlandeses, la gente de color, en fin. Así va el mundo. Entonces dice que él, su infancia pensaba, cuando tenía que ir al colegio, tenía que atravesar determinadas zonas y decía: ¿hoy con quién me pego? Y dice que al final, primero le pegaban, pero al final pegaba a él. Se hizo. Entonces, yo sí que veo en su fotografía, he estado oyendo un mexicano que es maravilloso, lo recomiendo, lo he puesto en el blog, que es un profesor de fotografía, y decía que si algo se caracteriza en su fotografía es la furia que tienen. Son furiosas. Bueno, por acortar un poquito su vida, él va a ir a la universidad, va a hacer la secundaria, va a ir a la universidad, etc. Y en un momento dado hay una ayuda del gobierno americano, y entonces para la gente joven que estaba empezando y tal, él es pintor. Atención, él es pintor y él era artista y tal, y para irse a París, y él dice: pues sí, me voy a París, no sé lo que voy a París, pero me voy a París, y se fue a París. Y bueno, cuando llegó a París, pues estaba en una timba de póker y le vino una mano buena y ganó una Rolleiflex, pero él era pintor, y entonces, porque él dice que había un tío suyo, también judío, de la familia húngara y tal, que le iba muy bien. Entonces, cuando el abuelo, digamos, perdió hasta la camisa, pues lo que hizo en el 29, en el crack del 29, lo que hizo toda la familia, como el tío cada vez le iba mejor el despacho, pues uno se colocó de secretaria, otro se colocaba de ayudante y tal, y toda la familia se colocaban ahí, y él dijo: yo no quiero con el tío, yo no quiero. Él decía que quería ser artista, pero que con el tío no, Total, que empezó a buscarse la vida por su cuenta. Se fue a París, conoció a una chica joven en la calle, ella era estudiante de varias lenguas, ruso, inglés, no sé qué, y se gustaron y se casaron. Ella era guapísima, de buena familia, sale en la fotografía, le ha puesto también, estuvieron 60 años casados hasta que ella murió. Tienen hijos, tiene un hijo, Pierre, y que ha contado la muerte
parte de su padre. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Que él se fue a París, llegó a París y nunca se marchó de París. Bueno, sí se marchó una temporada a Nueva York a trabajar, no sé si para Harper's Bazaar o para Vogue, no sé, una de las dos. Y que eran competencias, además, en esa época. He de decir una cosa, lo he dicho un montón de veces. Mi padre estaba suscrito al Life, bueno, no es que estaba suscrito, es que tenía un íntimo amigo que estaba suscrito, que era jefe de correo en Nueva York, y le mandaba National Geographic Life, yo que sé cuántas revistas, y no nos costaba nada. Y siempre estábamos, y decíamos, qué buenos fotógrafos hay allí, siempre estábamos sorprendidos. Claro, nos pilló los años 60, ¿no? Donde pasa de todo, Vietnam, la lucha por los derechos civiles, yo que sé, mayo del 68, que también se hizo en San Francisco, etcétera, en Tokio, en fin. Quiero deciros que fue una época muy convulsa, muy interesante de la clase media, porque la gente se estaba rebelando en las democracias diciendo que lo único que tenían de libertad era votar y que de alguna forma inducían el voto, con lo cual ni siquiera eso era algo libre que hacían. Y bueno, toda esto se captaba en la fotografía y fue muy interesante, muy interesante. Yo era mi infancia y era simple en plan como era otro planeta. Yo vivía en un poblachón africano y esto era como ¡guau! En fin, bueno, sigo contaros el William Klein. ¿Por dónde iba yo? Así, porque conoce a su mujer, que está 60 años casada con ella, y la mujer era guapísima, él era muy guapo también, y Richard Avedon le fotografía. Y bueno, en un momento determinado, ahora lo contaré, él conoce a Lieberman, que se da cuenta que es muy buen artista. Bueno, él se pone a pintar, y entonces tiene que hacer, vamos por partes, él tiene que hacer un mural, y entonces utiliza la Rolleiflex para hacer pruebas con los, digamos, con los experimentos que está haciendo, porque le han encargado un mural para pintar. Él está muy fascinado con la Bauhaus, pinta abstracción. Él tenía un maestro en París, no me acuerdo cómo se llama, Geller o algo así, que es muy famoso también y le da consejos de lo que tiene que hacer, no tiene que hacer, etcétera. Pero lo deja también un poco a su aire. Bueno, entonces se puede hacer pruebas con la máquina, hacer fotos para ver las posibilidades de lo que puede hacer con la pintura que está haciendo. Y entonces se da cuenta hasta qué punto con la fotografía puede experimentar y hacer cosas increíbles, curiosísimas, ¿no? Y entonces empieza con la fotografía. Dice él que cuando empecé no sabía nada, ni la con un canuto, ni técnicamente cero patatero. Entonces él, no sé qué film va a usar, 16 milímetros, no sé, un film muy pequeñito, muy difícil, y va a usar también grano, que es muy bonito, y hace como una especie de fotografía sucia, grasienta, no sé, pero toda su vida va a ser una fotografía ciudad, de lo que son las ciudades. Bueno, entonces este Lieberman le dice, se da cuenta que es muy buen artista, con 25 años se lo lleva a Nueva York, y él le dice, él está ya casado, y él le dice, pero vamos a ver, me parece que era de Vogue o de Harper's Bazaar, una de las dos. Mira, que yo ni tengo estudio, ni tengo dinero, ni tengo cámaras para fotografiar modelos, para las revistas, para fotografiar cosas, ¿no? Y dice, tú no te preocupes, porque yo todo eso te lo voy a poner. Entonces llega a Nueva York, le da apartamento y él tiene libertad para comprar películas, para comprar cámaras, y en un momento dado, pues los contables de allí le están diciendo, oye, ¿esto qué? No, que este es un señor muy interesante, me parece que era Vogue. Este es un artista excepcional americano que he conocido, me lo he traído aquí. Y en un momento determinado hay una cena de caridad, pero donde va la High Society americana, ¿no? O sea, neoyorquina, y le dice él, hombre, empieza ya, ¿no? Y entonces lo manda a esa cena y dice, bueno, venga, hazme un reportaje de esta cena. Y le trae, de vuelta, le trae una fotografía que está desenfocada, y le dice, pero es que yo no puedo publicar esto. No sé si era el año... Él tenía 25 años, 12, 22, el año 50 y algo, 53 por ahí sería. Yo no puedo publicar esto porque él había experimentado y había sacado como una foto borrosa y tal. Y entonces le dice, mira, o me hace algo que pueda publicar o pierde el trabajo ahora mismo. Y entonces coge unas modelos, se lleva unas modelos y se lleva un trozo de cristal a la calle. Y entonces hace como unos experimentos muy raros. Richard Avedon ya había sacado la modelo a la calle, él también, pero él pone las modelos que eran guapísimas, arregladísimas, maquilladores, peluqueros, etcétera. Hace juego con espejos en mitad de la calle y entonces le salen unas cosas tremendas. Y estoy viendo la fotografía, bueno. En un momento determinado, a este le encanta todo lo que hace, le vuelve loco, le parece, en un momento determinado,
pues pone una modelo, me parece que en una barbería, donde hay un escaparate donde está un señor de color que está sentado en una... Entonces cortaron esa foto y solamente sacaron la modelo. Bueno, hizo unas cosas simplemente maravillosas, pero después él va a hacer por la ciudad, se iba y va a hacer una serie, ¿no?, de gente de la calle, simplemente la gente de la calle, ¿no? Y hay una que es muy famosa, que está un policía irlandés con una mujer judía, con un señor de color y con un hispano, que es una fotografía preciosa que lo saca. Él le da muchísima importancia porque dice que esa fotografía se la rechazaron a tope. Esa estuvo aquí en España, en Foto España, y que se han quedado como que la hizo la exposición en Telefónica en el año 2019, como he dicho, ¿no? Ahí tiene unas fotografías que son sensacionales. Y me acuerdo que Lieberman, que es un apellido también muy judío, el de Vogue, le dijo, pero vamos a saber, ¿por qué hace estas fotografías? Porque él era neoyorquino y dice, es que es un Nueva York que parece una pocilga. Dice él, es que es una pocilga. Nueva York es una pocilga. Dice el otro, pero ¿cómo va a ser una pocilga? Dice, porque tú estás aquí en Park Avenue, pero estos barrios son una pocilga. Me hace muchísima gracia. Él, bueno, dejó de trabajar para ellos en un momento determinado, pero dejó con buen sabor de boca. Y entonces hace una serie, mientras que está trabajando para ellos, él trabaja por su cuenta y hace una serie de Nueva York. Y después va a hacer series sobre Tokio, después va a estar en España. Y después Federico Fellini Pasolini le dice que le encantaría trabajar con él, que es un grandísimo admirador suyo. Él publica todas estas cosas en Francia porque en Estados Unidos no lo quieren. Y en España, en Europa, es un éxito, es un bestseller. Lo sigue siendo hoy día, aunque este señor se haya muerto de 94 o 95 años. Escribe un libro y bueno, sencillamente sus fotografías suponen un cambio de rumbo. Las que hace en Tokio también, hace que, no me acuerdo cómo se llama, Yumiyama o algo así, dice que cuando vio la foto de este hombre se dio cuenta del Tokio que hizo, de ciudad bulliciosa, ciudad difícil, que cambió totalmente, se dio cuenta que era su vocación. Y bueno, estuvo en España y de eso os voy a hablar. Hace la Plaza de las Ventas, la Puerta del Sol, una serie de sitios, unas fotos preciosas a mitad de los años 50. ¿Qué más puedo contar? Porque siempre estuvo hizo reportajes, no, documentales, hizo películas, y hay un documental sobre Cassius Clay que es una pasada, que lo he puesto en el blog, que es una preciosidad. Hizo muchísimas cosas maravillosas, trabajó como un fiera y para mí tiene una cosa importante, y es que no se agarró a una fórmula, sino que probó de diferentes perspectivas, pero sobre todo es como un cronista de una época, de diferentes ciudades, de la ciudad de Nueva York, de Tokio, de Roma, porque cuando se fue a trabajar con Fellini, y entonces dice él que el rodaje se alargó más de la cuenta, y entonces él aprovechaba para ir a hacer fotografías sobre Roma. Y unas fotos preciosas sobre Roma que también salieron en la exposición que se hizo aquí en España. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito esto. Bueno, que él dice que, como he dicho antes, que la primera cámara que tuvo fue de una buena mano, fue una Rolleiflex, una buena mano de póker, en una timba de póker. Bueno, dice, la probé en la calle y fue una revelación para mí. No fue así. La probó probando unos murales y haciendo fotos de diferentes distancias, enfocando, desenfocando, y se dio cuenta de la capacidad expresiva que tenía una máquina de hacer fotos sin tener ni idea. Dice él que no sabía nada. Bueno, dirige 20 películas como ¿Quién es usted, Peggy? O Polly Magoo, una sátira sobre la sociedad de consumo, de espectáculo alrededor. Tiene 250 anuncios, yo había dicho 220 publicitarios. Bueno, y en el terreno del documental se adentra en una serie de películas, firma también sobre el Roland Garros, yo creo, hace sobre sí mismo, dice que un fotógrafo se puede definir en 2 minutos con 150 fotografías, de lo que ha sido toda su vida. Tiene un documental que es sobre sí mismo, de por qué hace una cosa, por qué no hace otra, porque muchas veces cogía los negativos y los pintaba encima, y hace cosas así, muy bonitas. Bueno, tiene una serie de películas sobre fotógrafos que empezó con una dedicada a sí mismo. Bueno, en tan solo 30 minutos y con voz off, el artista comenta que sus hojas de contacto y explica el porqué de una imagen u otra. Bueno, la vida de un fotógrafo, os lo he dicho antes, se puede resumir en 2 minutos y 150 imágenes. Bueno, las vidas de todos se pueden resumir en nada. El fotógrafo de la ciudad moderna, porque realmente se dedica a fotografiar Roma
Tokio, Madrid y Nueva York, también deja una huella en el Madrid con fotografía realizada a mitad de los 50. Pintor y fotógrafo, director de una veintena de películas. William Klein fallece en París, del cual nunca se iría, solamente se fue esa época que se fue a Nueva York porque le pagaban muy bien. Fallece en París él que lo detestaba Nueva York. Lo odiaba. Debe ser que le pegaron muchos puñetazos los niños, los vecinos de un sitio y de otro. Fallece en París el 10 de septiembre y de forma apacible, dice su hijo Pierre. Dice, nace nieto de inmigrantes húngaros de ascendencia judía, lo he contado, y tras sus primeros estudios en la City College de Harlem, se va a Europa enrolado en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Primero se va a Alemania y finalmente se va a Francia. En París acude a estudiar a la Sorbona como auditor. No como oyente, que estas son las traducciones que hace Google. Bueno, allí conoce a los pintores Elgus, Kelly, Fernand Léger. Fernand Léger, ese es su maestro. Es que no me acordaba el nombre que tenía. Mira, yo conozco obras de este pintor, de este fotógrafo de hace años. Conozco algo de obra, pero no conozco algo de su vida, porque el libro esto de Nueva York, que no se llama Nueva York, se llama mucho más, pero todo el mundo le llama así, es muy famoso. Ya lo he dicho, por el diseño que tiene, por la obra que tiene, etcétera. Y influyen muchísimas generaciones de fotógrafos. Y entonces conocía algunas fotografías de ahí. Bueno, Fernand Léger le aconseja aventurarse en la pintura abstracta. Él está interesado en la Bauhaus. Comienzos son muy geométricos. Le lleva a retratar edificios con los patrones geométricos. De allí pasa a copiar cosas en los museos, donde también lo que hace experimento con el movimiento de la fotografía, de las pinturas que retrataba. Bueno, esos trabajos fotográficos, él le fascina siempre mucho los espejos, los vidrios, los reflejos. Es que lo he visto en muchísimas obras suyas. Bueno, por supuesto las ciudades, ¿no? Es un fotógrafo de ciudades. Bueno, aquellos trabajos fotográficos en los que ya se anuncia su rompedora, él fue como rebelde furioso, algo así. Su rompedora manera de entender el octavo arte no tardan en llamar la atención. Con 25 años recibe la oferta de Alexander Lieberman, como he dicho, director de Vogue estadounidense, que es la Biblia de las revistas de moda, como Harper Bazaar. No sé cómo se dice Lola en inglés, Harper Bazaar, algo así. Es la Biblia de las revistas de moda de la época y promotor de otros grandes fotógrafos como Richard Avedon, es verdad, el Vogue, Irving Penn y Lee Miller. Es que tienen muy buenos fotógrafos en esa época, no sé los que hay ahora mismo, pero aquella época fue, madre mía. En La Gran Manzana compagina el trabajo de fotógrafo de moda con colaboraciones en medios fotográficos. Bueno, al tiempo siente las bases de un estilo que se convierte en el más transgresor de la época, transgresor despiadado, sarcástico de la fotografía de mediados del siglo XX. Sí, realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. La revista Vogue es el campo de prueba donde comienza a hacer sus cosas, saca a las modelos a la calle. Hasta entonces las fotos de moda se hacían en estudio, en interiores, y la mayoría de las modelos eran mujeres. Pero Klein es alemán. Klein significa delgado, gross, gordo. Por cierto, Hugo Boss, no, gross es gordo, sí. No, es que me estaba acordando que Hugo Boss han quitado el premio de Salomon Guggenheim de Hugo Boss, que era una bienal, que era $100.000. Es que me estaba acordando de eso, pero se me ha cruzado aquí el cable. Bueno, Klein fue más allá y las coloca fuera de escenario idílico y poético y las expone a la vida real. O sea, las pone en una calle, las pone con niños, las pone con guardias, yo qué sé. Son unas fotos preciosas, la vida real neoyorquina. Al tiempo, Klein se echa a las calles solo con su cámara cuerpo a cuerpo con la ciudad y sus habitantes. Dice él, era como un etnógrafo en una tribu de Zulús. Y eso que él es neoyorquino. Recuerda, bueno, los neoyorquinos siempre han sido muy diferentes, ¿eh? Incluso el acento que tiene recuerda, son muy liberales aquellos tiempos. Bueno, imágenes duras de la urbe y sus habitantes. Él lo conocía eso muy bien. Dice que se pegó con todos los niños de todos los barrios y sus habitantes, que lo hace con granulado y con un claro oscuro muy acentuado, que difuminan formas y volúmenes. Bueno, los hace con gran angular. A mí el gran angular me gusta muchísimo. Cuando utilizo la cámara de esta, utilizo también el gran angular. No es fácil conseguir cámaras de gran angular, son muy caras.
hay que conseguirla de segunda mano. Y la hace a no más de 2 palmos, la distancia que considera ideal. Sus fotos están sucias, movidas y desenfocadas. Sus fotos son maravillosas, tiene una forma muy revolucionaria de trabajar este chico terrible de la fotografía. Y eso le impide continuar trabajando en Vogue. Bueno, también publica un libro con las imágenes de Nueva York, pero tiene que hacerlo en Francia porque en Estados Unidos no se lo quieren publicar. Y en Francia lo hace gracias al cineasta y actriz. El cineasta en Francia estaban con la Nouvelle Vague, que era una ola de directores franceses, que hace pocos días se murió uno de ellos, que hacen un montón de películas maravillosas. Bueno, hay un cineasta en Francia que se llama Chris Becker, que es el que consigue que se publique este libro y es un bestseller en Europa. Así, así cuenta él, así nace en 1956 Life is Good and Good for You in New York, Trans Witness Rebels. Bueno, lo le llaman Nueva York porque tiene un título muy largo. Este libro recibe las críticas más feroces en América, en Estados Unidos, pero sin embargo es un éxito en Europa. Ya sabéis que nadie es profeta en su tierra. Y él recibe en Francia el premio Nadar, que es muy importante, y Federico Fellini lo roba para él porque ve que es muy talentoso, es un buenísimo artista y es simplemente excepcional. Y le propone colaborar en una película que se llama Las noches de Cabiria, en Roma, y él encantado. El rodaje sufre como muchísimos retrasos y él aprovecha todo este tiempo que se dilata en Roma para hacer trabajos para él mismo. Utiliza el tiempo libre para retratar Roma igual que había hecho con Nueva York. Bueno, el resultado final es otro deslumbrante trabajo, otra deslumbrante serie. Yo he estado viendo ahora, las he puesto en el blog, en el que el fotógrafo realmente iba a hablar de Madrid, pero es que me he encontrado con otra serie y me ha parecido increíble, en el que el fotógrafo pasa por el tamiz de su sarcasmo, del neorrealismo que todavía pervive en la ciudad de Roma. Ya acordáis del ladrón de bicicletas, todo ese movimiento que hay en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, le siguen diferentes portfolios que hace sobre Moscú y Tokio, que son una pasada. Con Fellini descubre los secretos del cine, que no tarda en plasmar en sucesivas películas. Siguiendo los consejos de Alain Resnais, que es de la Nouvelle Vague francesa, graba el primer documental en 1958 que se llama Broadway by Light. En 1969 rueda Mr. Freedom, que es además que el título que tiene ya lo dice todo, que es una comedia ácida. Los norteamericanos son maestros con las comedias, mira que nos reímos con ellas, sobre la Guerra Fría, por 2 superhéroes, un estadounidense y otro ruso, cuyo enfrentamiento se salda cada día con la aparición en escena de otros superhéroes. El gigante chino. Ya estaba anunciando lo que venía. The Witness Couple es su segunda película, hizo 20, me parece, también de ciencia ficción. Pero los 2 documentales de notable carácter épico que realiza sobre Muhammad Ali, Cassius Clay, son los mejores. Él dice: ese boxeador negro convertido al Islam tenía una verdadera dimensión política. Bueno, Estados Unidos estaba con la lucha de los derechos civiles, la guerra de Vietnam. Bueno, ahí tenían ya un pollo entre unas cosas y otras. Lo hace muy interesante esa época, ¿no? El imperialismo cultural son algunos de los temas sociales que él lleva al cine. Claro, es que está viviendo esa realidad en primera persona. Y está viviendo en Francia con el mayo 68. Esta vertiente lo le impide realizar otra clase de cine, como las películas dedicadas a Roland Garros, que rueda en 1981, que la hace sobre... o la que hace después... 3 años después hace una que me parece que es sobre moda, no estoy segura. En los 80 William Klein vuelve a agarrar la máquina y vuelve a hacer series y publica, entre otras, los trabajos Close Up en 1989, Torino 90, en 1990 In and Out of Fashion, en 1994, junto con diversas monografías en torno al mundo de la moda. Él se había movido como pez en el agua. Una vez hace una fotografía de moda en Roma, que estaba viéndola, y entonces resulta que pone en un paso de cebra, lleva unas chicas que llevan unas rayas y no, todas arregladísimas y tal, pero no se sabe por qué razón en una hora, que es una hora punta, que está llena de gente, como estaban diciendo, para, a no sé qué, a no sé cuánto, la gente se cree que son prostitutas, entonces paran los coches, se van detrás de ellas porque son guapísimas, pero son modelos, y entonces tuvieron que salir los fotógrafos, las modelos todas corriendo porque se les venía una multitud detrás.
y estaban horrorizados porque iban con unos tacones altísimos. Bueno, él es residente en París y merecedor de innumerables galardones y se mantiene activo hasta el final de sus días. Bueno, pero y tanto. Hace 3 años y tiene 94, presenta una exposición en Madrid dentro del Festival Foto España, una retrospectiva, incapaz de destacar ninguna época, porque dice que son como hijos, que no se puede decir que un hijo es más guapo que otro, de sus facetas creativas. Dice él: todo es lo mismo. Cuando se le pregunta, le dicen todo es lo mismo. Si por algo se le recuerda por encima de todo, es por su trabajo, que pone patas arriba totalmente los preceptos de lo que regía la fotografía hasta entonces. Y bueno, dice él, las emociones... Ay, que me pica una pierna, un segundo. Dice, las emociones me inspiran. Para mí la fotografía son sentimientos, qué bonito. Madrid tuvo el privilegio de tenerlo, de acoger la primera retrospectiva en España dedicada a William Klein, y la exposición es que Foto España tiene muy buen ojo. Enmarcada en Foto España 2019, consigue mostrar en espacio Fundación Telefónica todas las facetas de su obra, ya que son 200 piezas hizo, ¿eh? O sea, trajo la exposición en España. Aquí somos pobres, pero con mucha inventiva. Algunas de ellas inéditas, para dar a conocer los múltiples discursos que tuvo a lo largo de una vida. O sea, era un hombre que estaba en continuo cambio, más allá de la fotografía. Y me parece que se llamaba William Klein, Nueva York, 1900 tal. Bueno, revoluciona totalmente la historia de la fotografía. Realmente él es pintor, fotógrafo, diseñador gráfico. El libro este lo diseña él y es como un patrón también para los diseñadores. Bueno, cineasta. Él asienta las bases de una estética moderna, totalmente en contacto directo con una sociedad de posguerra que se estaba reconstruyendo, pero que estaba imaginando y soñando. Una estética todavía vigente. Él es visionario radical, un hombre, como he dicho, muy furioso. La fotografía, tal es como se concibe en el siglo XX y se concibe aún hoy, no se puede entender sin él, porque él abre montones de vertientes que influyen montones de generaciones en diferentes continentes. Él está involucrado en el devenir de esta disciplina totalmente, a la que da forma. Y en 1956 publica el libro que os he dicho, que todo el mundo le llama Nueva York, porque es un título larguísimo: Life is good, good for you, New York, bla, bla, bla. Que se convierte en un manifiesto, en un libro revolucionario. Y realmente lo que hace ese libro es hacer temblar los principios de una fotografía que por entonces busca un lugar en las artes. En este manifiesto se advierte muchísimo la mirada global de Klein en la obra, que lo que hace de la calle y su materia prima realmente en todas sus dimensiones. No habla de un siglo en movimiento, un siglo de mutaciones, de creaciones, de emancipaciones. Él siempre en el centro, muy cerca del tema que aborda. Él lo que hace es mostrarnos la sociedad de 1950 en los diferentes continentes, en el corazón de las ciudades modernas como Nueva York en 1954, 1955, Roma 1956, Moscú 1959-61 y Tokio 1961. También a mediados de los 50 viaja a Madrid y registra con su cámara pues la urbe, porque en España no habíamos tenido plan Marshall, entonces la posguerra se hizo muy larga, porque la gente cualificada se va a México, a Puerto Rico, en fin, se va a Francia. Solamente en el extrarradio de París había, en los años 70, me acuerdo, me contaron que había entre 500 y 700.000 españoles en París. No estoy hablando de Toulouse, que había también muchísimos españoles, o sea, de toda la gente que se había exiliado fuera de España. Y eran francamente gente que no estaban de acuerdo con el régimen de Franco y eran gente cualificada. Y bueno, pues eso implicó que la posguerra fue muy larga, porque estábamos cerrados al exterior, la ONU nos acusa de genocidio y entonces se nos congelan los créditos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de los años 50, parece que con el tema de la Guerra Fría, pues entonces ya no somos dictadura, ya somos conservadores, ya no hay un dictador, hay un señor conservador, porque se ponen, como se dice, en base norteamericana en España, y eso hace que se descongelen los créditos internacionales y tengamos planes de desarrollo, ayuda, etcétera, y eso hace que la economía empiece a crecer. Pero hasta los años 50, pasados los años 50, la gente aquí les pasa canuta. Lo que pasa es que había una generación joven con ganas de vivir y con ganas de olvidar
todas las penurias que había habido. Bueno, él hace desde la puesta del sol hasta la Plaza de las Ventas, etc. 4 de estas fotografías madrileñas ejemplifican el estilo del prolífico autor y forman parte de la colección de la fábrica, y puede visitarse en Foto España Gallery a modo de homenaje a este autor imprescindible de la fotografía contemporánea. Espero que os haya gustado. Mañana os hablaré de otros temas que os va a encantar también. ¡Hasta mañana!